Cinéfilos Transeúntes, un podcast de Pablo Rodríguez y Ezequiel Vigo. Buenas tardes. O buenas noches, según de dónde O veas. buenas noches y bienvenidos a otro episodio del podcast favorito de tu tío el marginado. Y hoy vamos a hablar de una película que creo que no necesita introducción. Creo que probablemente si no visteis la original habéis visto cómo está tomando las redes por sus propias riendas. Y una película que todos llevamos esperando muchísimo tiempo, para la cual nosotros nos arreglamos, nos pusimos una camisa, corbata, traje de 3 piezas, salimos de casa, nos duchamos y todo y fuimos al cine. Y llegamos en hora, que es lo más importante. Y llegamos en hora, bueno, llegamos incluso una hora antes al cine. Claro, porque no nos podíamos perder el evento cinematográfico del año. Avatar 2. 2. Nunca pensábamos que íbamos a tener esta película, ¿eh? Yo de hecho pensaba que era la del calvo ese, el calvo con la flecha en la cabeza. Pero no De era Ang. Bueno, esa a mí me haría más ilusión. esa es buena, pero bueno, ya hablaremos luego de nuestras opiniones de la película. Una película que todos dudaban si iba a llegar o no, que llevamos esperando no sé cuántos años, que hizo una gran ofrenda al cine 3D para luego desaparecer y llevarse con sí esa tecnología perdida. Llevarse el género con él, ¿eh? Exacto, como un alienígena que vino, puso las pirámides y ya no se hicieron más pirámides después de esa. Exacto, justo sí, totalmente. Pues igual fue con este gran evento cinematográfico que es Avatar. Y pues vamos a hablar un poquillo de Avatar 2, qué nos pareció, nos gustó, no nos gustó. Bueno, tú con tu sumario parece que la has destrozado, pero bueno, diremos cosas buenas también, de ella no ha sido todo negativo, pero es verdad que tenemos opiniones como mucho más encontradas que con otras películas, ¿no? Yo creo que tenemos opiniones muy mixtas, ambos, con diferentes conceptos y enfoques de la película, pero ambos tenemos opiniones muy encontradas en muchos. Como evento, esta película es grandísima. Sí, la recordaremos. Avatar 2, con lo anticipada que ha estado, tiene que ser una de las mayores películas de la década, incluso, simplemente con... De la década, uf, te atreves, ¿eh? En anticipación, sí. Bueno, no sí. estoy hablando es que eso en... en anticipación es difícil superar lo que ha sido sí. esta película. Porque es Avatar en muchos aspectos, es la película. Cuando tú piensas una película impresionante en el cine, es la película. Visualmente y en tema de efectos especiales y todo eso, es la película, es la que causó sensación con lo bien que utilizaba los efectos digitales y el mundo que creó, la inmersión, y sobre todo yo creo que lo que más destacaba de Avatar es que era un cine muy, muy fresco. Era un cine de fantasía, pero no era lo típico que hacen siempre, como los típicos aliens o la típica película de piratas o la típica western. Era algo bastante fresco al género. Y perdón aquí por jugar el rol del abogado del diablo, pero creo que es algo que va a ser recurrente durante este capítulo. ¿Y no te parece que eso es justo ya lo que hicieron con la primera película? O sea, ese... Pero a eso me refiero. Que vale, que estás hablando de la primera claro, película. Que la primera vale. película era... Entonces, mal empezamos porque ya entonces nuestra crítica es la misma, que eso es lo que hicieron con la primera película. La segunda a mí me parece que se ha quedado muy pretenciosa. Tiene mucho, o sea, no quiero para nada parecer que la película es mala porque nada, para nada. Describe Avatar 2 con una palabra. Pretenciosa, totalmente. O sea, totalmente es pretenciosa para mí. No, de verdad, ojalá hay más. Visualmente es impresionante, diferente, lo que tú quieras y tal, pero la primera es pretenciosa. A mí no se me ocurre una palabra que no sea pretenciosa. ¿Te doy mi palabra? Sí. Fuegos artificiales. Esos son dos, cabrón. No. Con un guión en medio. Claro, con un guión. ¿No? A ver, lo que está claro de Avatar es que visualmente es preciosa. Eso no se lo puede quitar nadie. Sí. Tanto la fotografía como el mundo en sí que entraña tiene un nivel de inmersión y tiene un nivel de gráficos y de paisajes que es una locura, que no hay pocas películas. ¿Qué pasa? Que la primera película era todavía más impresionante porque se adelantaba mucho a su época con el tema de los efectos especiales. Claro. Era mucho más realista, y en realidad no hemos visto efectos especiales a esa escala hasta, por ejemplo, las más recientes de los Vengadores y cosas así. Hasta ese... Pero de hecho incluso casi que no lo hemos vuelto a ver a esa escala, ¿no? Creo. Porque... sobre todo lo que yo te digo es de que efectos especiales a muy alto nivel estén perfectamente integrados con
grabaciones Claro, normales de personas. que sea, por decirlo así, casi parte de la premisa. Que no sea un efecto Exacto. especial, sino que sea toda la película así. Y que no llegue a ser una película de animación o una película con una estética diferente, ¿no? Mantiene la estética realista con los efectos, lo que dices tú. Exacto. Ya, sí es verdad que eso es muy impresionante, pero es lo que te digo, se me queda como algo impresionante de, justo tú has dicho, la película más esperada de la década. Pero me parece como que de lo que presume son cosas de la década pasada. Es que estamos en 2022, es que los efectos especiales están claro que son algo muy innovador, muy Su rompedor. ángulo fresco era lo impresionante que es. Y ya en esta segunda película tendría que haber aportado algo más aparte de eso, ¿sabes? Para no repetir exactamente lo mismo. Y lo que suelen hacer películas así, por ejemplo, El Señor de los Anillos, uno de los grandes fuertes que tiene también es lo impresionante que es y los efectos especiales y Sí, todo. pero El Señor de los ¿qué Anillos pasa? salieron La trama las tres enseguida. O sea, salieron Claro. las tres en 5 años. Es que no tardaron más ha en salir. esperado una década Avatar y el mundo ha evolucionado en esa década. El Sobre mundo todo ha el mundo de los evolucionado efectos demasiado especiales. como para eso. Eso es verdad. Creo que a lo mejor es que saberla de dinero. En el cine ya las cosas son lentas, ¿no? Se trabaja en años. Pero yo una película como Avatar, a saberla de años que ha tenido trabajo detrás. Es verdad que a lo mejor lo que le pasó es eso. Que esta película fue concebida muchos años atrás. Y a mí me da miedo precisamente eso, lo de que tengan ya aseguradas la tercera y la cuarta película. También he de decir que me daba la sensación que había momentos en los que la película no actuaba como una secuela que ha tardado 10 años en hacerse, sino que actuaba como si Avatar hubiera salido ayer. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que ya te trataban con total familiaridad cuando, a ver, todo el mundo ha Como si vuelto a fuera- ver Avatar y todo eso, pero yo, por ejemplo, que hace tiempo que no veo Avatar, los personajes se me habían olvidado. A mí me parecía totalmente eso. Y encima que estaban todos ya en modo Navi, así que yo ni sabía quién era cuál. A ver, Jake Sully sí sabía quién era, obviamente. El Querían protagonista, hacer pero con Avatar 2 como si fuera Vengadores Endgame y ahí sin habernos metido 17 películas antes. Me parecía Claro. eso, como que lo que tú dices justo, como que parecía que toda la trama estaba en medio, que eso es lo que te digo. Muchas películas justo hacen eso, te meten, no te hacen ni preámbulo ni nada, te meten del tirón en la trama. Y funciona. ¿Qué pasa? Que esto no es una película, esto es una saga de películas. Y si tú en la segunda me metes ahí como una guerra súper finalista, súper por lo alto y tal, y no conozco ni al personaje protagonista, es que cómo me va a importar la película. Es que no... eso es algo que yo creo que le faltaba bastante a esta película y es el desarrollo de los personajes. Aparte de que los personajes, que también lo vamos a hablar, me parecían la mayoría bastante Planos. muy planos, completamente bidimensionales, daba la sensación de que no te daban suficientes momentos para que llegaras a conocer bien a los personajes y entender sus... Propósitos y motivos. Es que era todo. A mí me pasaba con todo. O sea, hasta yo que luego lo que te dije, hemos pasado el fin de semana hablando de la película en detalle, antes del podcast. Y a mí lo que me pasaba era eso, que hasta en frío decía, tío, no seas crítico con la película, y decía, es que no hay un personaje que me importe. O sea, que te importe ni el protagonista. Es que el protagonista, tío, yo ese protagonista conocí que era un soldado hace 9 años y que se enamoró de una alien. Es que eso es lo que sé del protagonista. Y ahora de repente ya es el Cid campeador de ese mundo. Claro, y bueno, aparte es que era... A mí me parecían algunos momentos un poco cursi. Sobre todo las relaciones de los jóvenes y bueno, esto ya lo he dicho varias veces. Deberíamos destacar que no nos parece mala película. Es buena película y merece la pena verla porque es muy impresionante y el mundo que te mete... O sea, si somos críticos con esta muy película es por la interesante. expectativa. Es el único motivo. Completamente, porque se supone Y que de iba a hecho ser la- la gran película. De este año. Y en muchos momentos, pues mira quién se nos ha colado aquí. No, ha llegado. Este viene del mundo de Avatar. A ver si alguien... Bueno, ya está. Te quedas un rato con nosotros, ¿no, Billy? Lo ignoramos. Lo ignoramos, es lo mejor que se No puede hace hacer. ruido y ya está, sigue. Pues el tema que a mí me pasaba con la película es que muchos de los jóvenes me parecía como muy típico, muy de... muy de adolescente. Habla tú, yo voy a echarlo. Habla tú. Muy de adolescente las relaciones que tenían entre ellos. Me parecía que era muy típico los problemas que tenían cada uno. Pablo es incapaz de echar a mi perro. Por favor, esto que quede en vivo. Nah, es completamente lo dejamos incapaz. ¿Sabes qué? Sigue hablando tú y lo voy a echar yo. Sí, seguro. No. Estabas hablándome que las relaciones de adolescentes. Yo voy a hacer un preámbulo de lo que creo que va. No, Billy, porfa, déjame en paz. Mira,
Yo lo que... Porque además es que estuvo como media hora hablando de ello. Lo que le pasaba en la película es que pensaba que ninguno de los protagonistas tenían como eso, personalidad. ¿Y por qué? Porque está bien los arquetipos de personajes, creemos. Y al menos esto creo que es algo que compartimos los dos. A nosotros no nos importa cuando un protagonista de tanto una película como un libro, como cualquier historia, tiene un arquetipo muy marcado. Pero estos personajes que no eran ni arquetipos, era ya estereotipo en vez de arquetipo, ¿verdad? Era una cosa muy insulsa. Eran todos los típicos Era personajes. el hermano mayor, el hermano mediano y el hermano pequeño. O sea, eran El estereotipos. militar resentido, el hombre de familia, la madre La madre defensora, protectora. el hermano mayor protector, el hermano menor chulo que tiene algo que demostrar, la hermana rarita. Sí, la hermana del medio es rarita. O sea, es que es una cosa... Parece como que cogen el libro de los estereotipos y dicen, venga, vamos a meter uno de cada en cada familia. Porque hay dos familias que son como las protagonistas de la trama, ¿no? ¿Sabes cuál que creo yo que ha sido el mayor error de esta trama? Que ha intentado ser demasiadas cosas. Sí. Ha intentado, ha sufrido de síndrome de película que quiere placer a todo el mundo. Entonces, ha intentado ser una trama multifacética que explora géneros que pueden gustarle a todo el mundo. He intentado ser una macropelícula, que es una macropelícula, pero ¿qué pasa? Que cuando introduces tantos temas y tu trama intenta ser tantas cosas distintas, al final no acaba siendo ninguna de ellas. Parece un medio intento de película romántica, de película de adolescente, de película bélica, de película de venganza, de película épica. Son como muchísimo... Y luego encima intentaba meter muchas referencias actuales, ¿no? Mucho cultura general de ahora, incluso cómo hablan los personajes jóvenes y tal, con jerga actuales en plan... Cosas que en realidad en la cosas. primera no ocurrían de verdad. Lo de la jerga me ha parecido un poco raro que lo metan ahora. Sí, porque parece muy artificial. Hey, bro. Sí, claro, un alien de... Un alien que dice, hey, cuz. Sí, es demasiado. Porque, sinceramente, eso a mí me parece un hueco en la película, porque ¿dónde ha escuchado ese chaval cuz? Porque el padre no dice eso. El padre es un soldado. El padre no ha dicho cuz en la vida. Aparte, lo que me ha pasado también es que James Cameron me parece que se ha flipado mucho y ha intentado hacer como una cosa entre El Padrino y Endgame. Y es en plan, obviamente no es El Padrino ni se acerca a la trilogía del Padrino lo que va a hacer con Avatar, a saber, ojalá me calle. Y lo de Vengadores tampoco, no tienes un universo cine, no tienes ahí tantos fan. Es que la gran mayoría, o sea, yo no soy fan de Avatar, yo soy una persona que como cualquiera ha estado en el medio de la actualidad y pues Avatar ha tenido mucho movimiento mediático y he dicho, bueno, pues voy a ver de qué va. Pero es que me ha parecido como intentar ser el evento cinematográfico del año a los Vengadores después de 10 años haciendo películas y en plan, tío, que hicisteis una película hace 10 años, ¿de qué va este universo? Es que no sé ni de qué va este mundo. Es que es eso, tío. Todavía no sé ni de qué va este mundo y luego pues eso, pues claro, a ver, si me quedo con lo que es visualmente, si quiero analizar solo lo que es visualmente la película y tal, pues claro que es brillante, vamos a ver, tiene una cinematografía y unos efectos especiales y un diseño de personajes que es como leer un cómic, es leer un cómic. Es muy único y también... Pero eso no me justifica una película entera, tío. Ya. Veo un corto de esto. A ver, el problema que tenían es como tú has dicho, lo de intentar ser Endgame, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa en Endgame? ¿Cuál es el mayor, por decirlo así, atractivo que tiene Endgame? Que es el culmen. Claro, que han construido todos estos personajes que has visto en películas individuales. Es decir, cada personaje ha tenido su propia película. Y tú esos personajes los conoces muchísimo. Igual que el que se ha tragado One Piece como yo los ve como miembros de su familia, los Mugiwara. Pues igual. Entonces ves Endgame y ves la culminación de todas las historias de estos personajes. ¿Qué pasa? Que esto intenta hacer un Endgame al mismo tiempo que introducirte estos personajes. Sí, intenta hacer Endgame y la primera película de Iron Man a la vez. Entonces, como tío, ¿no? Tienes que poner un conflicto que sea más familiar, ¿sabes? Que se entienda más, que genere más... Que se entienda más sin que sea en tu cara, porque es lo que tú me dijiste tú, por ejemplo. O sea, todo el arco de las ballenas, o de, ¿cómo se llaman? Turuks, ¿no? Turuks. Sí, pero vamos a intentar hacer perdón, spoiler. no spoiler, pero bueno. Uno de los arcos es un tema que toca mucho la actualidad, un tema que puede ser muy... que sintamos mucha empatía por él. Pero es que el problema es eso, que es a lo mejor el único arco de la película que es
real o que es actual y es demasiado en tu cara. Es en plan, tío, déjame sacar mis conclusiones de una película. No quiero que tú como película me estés explicando lo que tengo que pensar y por qué tengo que pensar ello. Es como... O sea... El mayor error de una película puede ser decirle a la audiencia algo que ya sabe o llevarle a pensar algo que ya ha pensado. Simplemente reiterar en lo obvio. Como Totalmente. un padre debe proteger a su familia. Antes, justo después de mostrar el ejemplo de un padre que tiene necesidad de proteger a su familia. Y un padre que su único personaje en toda la película es defender a su familia. Pero es lo que te he dicho, todas estas cosas nacen de lo mismo. Y es de que Avatar ha intentado ser una película Claro. para el pueblo, para todo Para el todo el mundo. mundo. Esta película ha intentado ser para todos los públicos. Entonces, pues claro, ha infantilizado Una mucho película que se ha mensaje. construido sobre las expectativas y el boom de la primera. Entonces, ha pasado de ser un proyecto que es una extensión de una historia previa a un proyecto que es una extensión de expectativas previas. Sí, vamos a ver. Entonces, ese ha sido el problema. Para mí, el mayor problema de esta película es la trama. Es cómo evoluciona lo simples y lo banales que son algunos de los personajes, lo predecibles que son los conflictos y la falta de dimensiones en los personajes. Escúchame. Y en los problemas y en las relaciones entre personajes. No hay nada inesperado. Nada. No hay nada de dinámica pura, de magia interpersonal que tú te imaginas en una trama que tiene personas reales, que se conocen, se quieren, se odian. Son NPCs. Que sí, totalmente. Esta película es como si cuando hace 2 o 3 años o hace 2 o 3 días nos reunimos con nuestros colegas y con la calentada dice: ¡buah! Montamos una cadena de repartir pizzas y es la mejor cadena de repartir pizzas del mundo. No, ya existe el telepizza por un motivo. En plan, tú no vas a llegar y explicarle el telepizza cómo se hace. Pues esta película al cine es lo mismo. Es en plan, vamos, que es una buena película. Está bien. O sea, yo para mí... Que la probablemente- pizza del Telepizza está bueno. Que sí. Te esta- viene a su hora. Tiene queso de sobra. La masa está gruesa. Te pone guarrísimo. Por todo lo que quiera rajar yo de esta película. Pero, Está buena. Está buena. está bien. claro. Pues esta Al película final- igual, por mucho que yo quiera rajar esta película, que qué asco, que no sé qué y tal. Dentro de 20 años, 2022, recordaré pues Avatar, pues que será de las películas del año seguro. A ver, tenemos que recordar, para que dejemos aquí las cosas claras. Estamos siendo muy críticos con esta película Porque nos duele. porque nos duele. Porque lleva mucho tiempo haciéndose y es una película que ha generado muchas expectativas y creo que se ha quedado muy por debajo de las expectativas. Las expectativas visuales las ha superado con creces porque era una película impresionante. Y si la llegas a ver en 3D también, nosotros no la vimos en 3D, pero mi familia sí la vio en 3D y flipó en colores. Parece que te están tirando Escúchame, flechas a pero ti. que me he visto vídeos de estos de 24 horas en directo en YouTube de una radio de Lofi con unos visuales también muy locos, que me he quedado flipándolo también lo más grande, ¿sabes lo que te digo? Pero Ay, que está muy bien, no quiero... Que eso, que la película nos ha gustado, pero estamos siendo muy críticos porque, aunque sea ese tipo de película, es una película tipo Vengadores, una película tipo Marvel en la que... Es buen entretenimiento, pero no buen cine, en mi opinión. Exacto, a eso es lo que queremos llegar. En este podcast, sobre todo, lo que perseguimos, por decirlo así, o Es ser lo, unos gilipollas e intentar... lo que es el santo grial de este podcast es descubrir y comentar buen cine. Y buen cine como ese concepto idealizado, puro, de oro, que tú te imaginas cuando piensas en cine. Mira, queremos ser solo uno más. O sea, si este señor es X pretencioso haciendo la película de Avatar, nosotros somos X más uno. Solo vamos a ser un poco más pretencioso en nuestra definición de cine. Queremos eso. También. Mantenernos en el cine, no Para en el otras entretenimiento. cosas, para otras cosas sí seremos más humildes y tendremos... Y laxos. Y estaremos más pegados al suelo, pero con nuestra definición de cine de oro y de buen cine siempre vamos a ser lo más ambiciosos posible y lo vamos a extrapolar todo lo que podamos. Habiendo dicho eso, es una buena película y deberíais verla, gente, porque No, si totalmente. no has oído hablar de Avatar, sal debajo de la cueva en la que estás viviendo con tu familia cromañona y aprende algo de la sociedad actual, porque quien no haya escuchado Avatar, sinceramente es un prisionero de guerra soviético. Entonces, id a ver la película porque merece la pena verla, es muy impresionante y es un evento y no es una mala película, pero no es gran cine, no os confundáis. Son dos cosas muy distintas. Tú puedes disfrutar viendo una película y pasártelo bien
incluso querer volver a verla sin que sea buen cine. Totalmente. O sea, puede ser de tus películas. Pero es que eso es justo para mí. Esta película es una muy buena película porque te entretiene y te mantiene eso. Tiene elementos visuales, cinematográficos muy buenos. Pero lo que es buen cine no puede ser buen cine porque no tiene un mensaje mayor. Tú esta película, lo que vas a recordar es justo eso, lo visual, pero no es los mensajes, no es el montaje. A ver, no es... creo que roza tener un mensaje con el tema religioso de la raza esa, que al final era una de las cosas más frescas que traía Avatar al mundo de la ciencia Y el ficción. altruismo. Claro, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo. Esos temas son temas muy, muy bonitos, pero que me parece. Son temas que eran frescos en su momento y ahora tampoco es que sean una cosa... No, incluso si te parece a lo mejor eso, lo que vas a decir a lo mejor eso, que te parece que esos temas ya no están tan frescos, ¿no? Termina En primero efecto, tú. yo creo que esos temas, lo de querer estar en conexión con los animales, con la tierra, con las plantas y sobre todo visto de un punto de vista de una pseudo religión, que es lo que tenían ellos, era bastante fresco que unos alienígenas tuvieran algo así, ¿sabes? Pero Pero es que lo que te digo es que con la banalidad, con la trivialidad que se trata todo en la película, que no lo tratan con nada de cariño, no lo construyen, o sea, me refiero, es verdad que, bueno, la película 1, pues sí trataban esos temas, la naturaleza. Ya sabemos, viendo la película 2, que ya es un mundo en el que esta sociedad respeta la naturaleza y tal, pero aún así, siendo una película segunda que va a construir este universo y tal, es que no trata con nada de cariño. El tema es como, en plan, somos todos muy cariñosos, curamos la naturaleza y tal, pero es todo muy rápido. Ya. Lo que tú dices, todo metiendo muchas cosas a la vez. Y al final, a la conclusión que llego es como... Es que es el equivalente de cuando volví andando de la universidad por Madrid y me encontraba en el centro a los testigos de Jehová, justo cuando había salido de la universidad, y me empezaban a hablar a darme la chapa con que si quería ir a unas reuniones de unas charlas y tal, y en plan, a lo mejor me interesa más o menos tu tema, pero es que simplemente como me lo has presentado, es que es la manera, es que me has pillado en el peor momento y en la peor situación, yo tío. creo que la peor manera de venderle nada a nadie es ser pesado. No, totalmente, es que es totalmente, y es una cosa que es que no es que sean pesados, sino que simplemente lo tratan con tan poco cariño y tan poca sutileza, te tratan como quieren que sea esa película tan para toda la familia, para niños y tal, que es que explayan tanto los mensajes que dice, tío, anúnciamela como una película de niños, y si es una película de niños a mí me encanta, me encanta Estudio Ghibli, yo me veo una Pero es película... que era explícita, tampoco era de niños. Por eso te Simplemente digo. a nivel trama tenía la complejidad de una historia de niños. Eso sí. Totalmente, si tú me explicas 20 veces, este es el tema, y oye, vamos a por el bueno y el malo y tal, no sé qué, y casi toda la exploradora, como son la mitad de las películas de Estudio Ghibli, pues te lo veo porque es parte del marco y tal, pero es que en esta película era demasiado. No comparamos con Estudio Ghibli porque Bueno, aquí está, perdón, lo siento. las tramas y Lo la siento. historia... Saca el cuadro, sácalo. ¿Lo saco? Muéstralo. Pues lo Muéstralo. voy A ver aquí si está. adivináis sin matar El cuadro. este cuadro que se lo regalé a mi madre porque se parece un poco al personaje ese. De una gran película. A ver si adivináis cuál es. Comment si sabes cuál es. Comen si sabes cuál es. Precioso. Venga, guardemos eso, anda. Bueno, perdón, Intenta sigue. no partirme el intento. ficus Lo mientras intento. lo hace y que no se caiga Manolo. Manolo no se va a caer. Manolo estará ahí hasta el final del podcast. Hasta que derrumbe en mi casa. Totalmente. Pues bueno, yo creo que hemos hablado suficiente sin hacer spoiler. Hemos dado una buena idea de cuál es nuestra opinión. Resumiendo, tu opinión de Avatar en una frase o menos. Voy a ser positivo porque es lo que te digo, no quiero ser negativo, pero es debatible. Debatible. Película debatible. Es la mejor manera para decir. Yo diría película impresionante, pero simple. Que significa que hay que verla y que cada uno formule sus propias opiniones. A ver, supongo que la mayoría iréis a verla porque al final es que es un evento Avatar, pero ahí tenéis más o menos nuestras opiniones resumidas para los que todavía no la hayáis visto y para esas mismas personas, pues lárguense de aquí porque vamos a diseccionar un poco la trama, ya que es una película de 3 horas y si no nos van a dar la uva aquí. Ya, no, nos van a dar la uva. Así que, bueno, id a ver la película y si queréis podéis seguir, pero aviso de que ahora en adelante vamos a empezar tema spoilers. Así que... Spoilers en 3, 2, 1. 1.
Spoiler. La muerte del chaval me dio completamente igual. Te dio igual. O sea, bueno. Hablando de los personajes. Me dio completamente igual. Uno de los protagonistas, el hijo Yo de... vi cero desarrollo de ese personaje. El hijo de Sully, ¿eh? El hijo de Sully, que es como el Iron Man de este universo. El hijo ¿eh? mayor de Sully. Aparte, a mí, yo completamente me perdí en el tema familiar de esta era la hija de verdad, luego esta nació de no sé quién. Ah, y yo este ahí sí no me enteré. Eran 4 o 3 hermanos. El árbol al final. familiar, no tengo ni idea. El árbol familiar a mí me dio completamente igual. Sobre todo con esa narración cursi me parecía Sí. que... Si te interesan los árboles familiares, te lees 100 años de soledad o te lees Los Yoyos. O sea, aquí árboles Pero familiares... 100 no años hay. de soledad es un gran libro. ¿Por qué? Porque entiende lo que uno se puede perder con tantos nombres, con apellidos iguales. Entonces, Y lo tiene que se pasa un librito, y los que se mezcla en un tienen linaje. un librito muy útil con el árbol familiar de tal, y así tú lo vas siguiendo. Pues deberían haberte dado un folleto para la familia de Avatar, porque yo no tenía ni idea. Ahora, luego, lo primero que quiero hablar de la trama, aparte de que de ese chaval me dio completamente Lo has pillado igual con ganas, que te se dejo, muriera, sigue. lo primero que quiero hablar de esta trama, ¿vale? Es que no me parece que tiene ningún sentido el plan de los militares. En plan, Ah, bueno. lo que quieren es echar, Tírale es echar beef, tírale a los beef a la indigentes milicia. de su zona, ¿vale? Zona en la que los indigentes son muy superiores militarmente. Bueno, tácticamente, ¿vale? Su plan es utilizar todos los recursos posibles para satisfacer la vendetta personal de un soldado resucitado, ¿vale? Ni siquiera vamos a empezar a hablar de los recursos implicados en resucitar a este soldado y por qué eso era necesario, ¿sabes? No habrá soldados. Perdón, pequeño inciso, porque aquí ahora ya estamos en la zona spoiler, así que lo puedo decir. No ha habido frase que me molestara más de la película que la secuencia. Primero, a mitad de la película, el militar el clon, o sea, es el clon de un militar que no tiene solo tiene sus recuerdos, no su conciencia. Le dice a su hijo bastardo, le dice, a mí me das igual, no quiero saber nada de ti. Y en el momento clímax de la película, que la trama se acaba, si lo asesina, le dice, no me importas. No eres mi hijo. Es en plan, tío, vamos a ver. En plan, guionistas vagos por definición, o sea, es en plan, vamos a ver. Tema guión desastroso. Lo que está diciendo es que no tiene ningún sentido que utilicen tantos recursos para que este hombre vaya a cazar al líder de los Na'vi, que se ha quitado de en medio. Plan, ¿de qué va a servir? ¿Qué piensas? ¿Que los Na'vi se van a rendir todos? Los Na'vi eran Na'vi antes de Jake Sully y seguirán siéndolo después de Jake Sully, ¿sabes? Porque Jake Sully muera, dirás tú que va a cambiar. O sea, para el único rey que tienen con 4 dedos en vez de 3, ese es el que va a hacer la diferencia, ¿no? Que le hagan caso al raro. Es que no tiene sentido. Además, No, utilizando sí, no. todos esos recursos, quemando bosque. Aparte, que parecía que la fuerza principal de esa película, que era el ejército de los marines que estaba viniendo ahí, parecía un personaje secundario. Porque literalmente lo único que hacían para la trama es ser una herramienta para la venganza del coronel. Ese. Porque no hacían otra cosa. No tenían intereses propios ni le decían, no, queremos esto y esto. Básicamente dialogaban de vez en cuando. Eran mandados. Tenían a la general esta, que era la mujer de Los Sopranos, que yo no me lo tomaba nada en serio, a la Carmela de Los Sopranos. Pero es que no has visto Los Sopranos. No he visto Los Pero Sopranos. tú después de ver a la Carmela de Los Sopranos. Esa era como la coronel. Exacto, riñéndole a Tony Soprano por comer demasiado buliñón, de pronto tú la ves ahí de general y conquistando no, un planeta. no te impone tanto, la verdad. Es que me parecían todos unos beitras. Y es que literalmente la introdujeron de exactamente la misma forma que introdujeron el personaje del coronel en la película pasada. Haciéndose la dura y no sé qué, y andando todo eso. Es que muchas partes, eso es una cosa que no me ha gustado de esta película. Ya, ¿verdad? Que no son paralelismos, son secuencias idénticas. Son repeticiones. Una cosa, un paralelismo que tú dices, esta estructura es similar a la anterior porque está aludiendo a que la trayectoria es similar. No. Y otra cosa es hacer exactamente lo mismo. A mí mi profesora de lengua me lo decía, que la metáfora es muy fácil, que lo difícil es el paralelismo. Que la metáfora es muy fácil. Y el símil ya ni te digo, porque el símil ni siquiera es indirecto. Siempre te decís, esto es como esto. Imagínate, te hago yo, esta película es como la 1. Pues lo que han hecho. Es que no han hecho ni un paralelismo, han hecho una metáfora. Y me parecía también que una metáfora muy mal hecha. Que muchos arcos de personaje, para mí, no tenían energía, no tenían ganas. Pero parecían como muy pobres, ¿sabes? Como... A ti que te encanta, que es que te encanta hablar de los arcos, porque a ti te encantan los personajes. ¿Había un arco de personaje en esta película?
había varios que yo distinguía. Estaba el arco Jake Sully intentando aceptar que su familia corre en peligro y todo eso. Estaba el arco del chaval... Con la ballena. No, del chaval el que era humano. Ah, sí. El arco de la relación entre él y su padre, la relación en los Na'vi. Luego estaba el arco del hermano joven. Y bueno, también estaba el arco de ellos integrándose en la sociedad del agua. Y la hermana, ¿no? Y la hermana, el arco de venganza. Y la hermana que era la rara, ¿no? Y el arco de venganza del coronel. Esos son los arcos que veía. Pues es que a ninguno de esos arcos, aparte de el de la relación de ellos con los de la tribu del agua, ninguno de los demás arcos me daba la sensación de que de verdad tenían energía. Parecían que lo había empezado como por antojo y los habían dejado flotando en el aire. Como que no se habían esforzado por hacer que esos arcos se desarrollen. Me parecía que muchos de los eventos de esta película, en vez de ayudar a profundizar en los conflictos de ciertos personajes y a potenciar que ciertos personajes se pongan en situaciones difíciles y los conozcamos más, me parecía que era muy secuencial la película. ¿Sabes? Que pasaba esto y luego pasaba esto. Venga, vamos a hablar de este tema y luego del otro. Y a mí lo peor que me pasaba... Porque tú sabes que yo soy el contrario, a ti te encantan los arcos, a mí me encanta sacar como las conclusiones de los arcos. Pues a mí los temas principales que trataban estos arcos es que me tocaba la moral. Es que me parecían una cosa tan simple y tan eso y tal. O sea, me tratas, el único tema principal que sacamos de la película no es eso, como el ecologismo, el no ser tan centrados en los humanos y entender nuestro lugar en el mundo, respetarlo a la naturaleza. Y el ejemplo que me pones es una puta ballena, tío. O sea, me pones una trama de matar ballenas. Lo que ya me decían mis abuelos que estaba mal hacer. O sea, en la época de mis abuelos ya... Sí, menudo problema de Greenpeace 2010 o sea, me refiero sacado, que el ecologismo y el tema del cambio climático y tal, yo creo que ha evolucionado un poco en los últimos 50, 60 años, como que me estás hablando de que cazar ballenas está mal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que cazar... Y los que no lo están, ya están señalados por la sociedad por estar haciendo algo que está mal. O sea, vamos a hablar de algo más... Los que no están son los que están cazando las ballenas. Claro, en plan, vamos a hablar de algo más fino, ¿no? De algo más interesante. ¿Qué coño o sea, no me importa... Claro que me importa que esté más... Pero me refiero que ya es algo de lo que estamos de acuerdo. Es como si me sacas a día de 2030 una película novedosa sobre lo mal que lo hicieron los nazis en el Holocausto. En plan, sí... Está muy mal, lo sabemos ya todo, pero en plan, no intentes como que esto sea novedad. Al revés, esto ya es un conocimiento que has adquirido en nuestra sociedad. Evoluciónalo, dame algo nuevo, si no, no seas tan pretencioso. Si no, no seas tan pretencioso, que es lo que eres. Yo tuve la misma experiencia, tú sabes que en cada colegio te dan tu típica charla de que viene un policía al colegio y habla sobre que las drogas y las fechorías están mal. Ojo. Y como yo me movía mucho de colegio, estuve en como 4 colegios distintos y en cada uno de esos colegios tuve la misma charla con el policía. Y en plan, vale, la primera vez que me hablaste a mí de 7 años y me dijiste que las drogas están mal, me quedó claro. No tenías que reiterar en ello. No he cambiado de opinión y he pensado en asesinar a alguien desde la última vez que nos vimos, Oficial Smith. Pero estoy totalmente de acuerdo que en ese tipo de mensaje, y sobre todo eso es lo que te dice, en cosas como niños, y sea en cualquier ámbito, son mensajes que es que no puedes repetirlo 20.000 veces, porque es que además infantilizar a la persona a la que estás explicándole algo funciona cuando es la primera vez que lo ha escuchado, o cuando es la segunda si la primera vez no lo entendió. Pero cuando es la cuarta vez o la tercera que lo escucha, lo que tienes que hacer es al revés, es hacerle que sea algo que él se sienta conectado al tema. Si no dice, bueno, esto es lo que yo me han explicado 20.000 veces, no lo escucho. Y esta película era eso, era en plan explicarnos cosas que son temas del debate actual como si fueran cosas transgresoras y novedoras, y no lo eran. Es que ninguno de los temas era transgresor o novedoso, eran cosas que ya... A ver, el único tema que yo vería así bastante interesante, que merece comentarlo un poco en una luz positiva, era el tema de la filosofía de la tribu del agua. ¿Sabes? De cómo se acercaban al agua y el agua nunca empieza, nunca acaba, tienes que ser uno con el agua. Eso me gusta porque eso es como una nueva dimensión que le han añadido a la religión que tenían ellos, que es bastante taoísta, en el sentido de que es una energía común y todos somos parte de ella, es como un pozo común y cada uno trae y devuelve toda la energía que trae y todo eso. Y con la tribu del agua pues le añadían una nueva dimensión también con ese nuevo elemento que es el agua. Y era interesante sobre todo porque, a ver, está muy claro que está basado en tribus de la Polinesia. Sí. Obviamente. Es, vamos...
Vamos, la tribu nueva, los Más claro otros... imposible. Perdón, es que soy horrible. O sea, ya lo veréis a lo largo del podcast y lo habréis escuchado. Que soy horrible con los nombres y ya de nombres de tribus La gente, indígenas. la gente del bosque y la gente del agua eran. Claro, las tribus indígenas alienígenas, ya sé que soy malo con los nombres. O sea, los de los avatares normales, ¿cómo se llaman? Perdón. Navi. Los Navi. Y luego llegaban los Navis al otro pueblo que eran los del bosque. Los del agua, perdón. Ni idea. Los del agua. Y los del agua eran samoanos, es lo que estabas diciendo, ¿no? Que eran... Sí. Que sí, es lo que te digo, me parece muy interesante, pero es que lo que me cuesta mucho... Pero no era fresco porque está basado en algo de verdad. Algo que todos conocemos, ¿sabes? La filosofía de esta gente con el agua y con los animales del agua. A ver, y... yo voy a decir una cosa antes de eso. Mi criterio en esta película tengo clarísimo que está totalmente sesgado por la expectativa que me tenía de esta película. Pero es que por lo que te digo, me parece muy pretencioso, tío, que me estás enseñando a gente alien que esta vez son de Samoa y que tienen en cuenta la costa porque viven en la costa. Es como si me llevas a lo alto de la montaña y me hablas de lo importante que son los halcones porque esa gente sabe valorar el bien la labor que hacen los halcones en la ESO. Me refiero que se me queda muy corta la película para 3 horas, tío. Tú Hazme sabes la de que 2 horas. Hazme una película de 2 horas. Tú sabes que es lo único bueno que tenía, una de las cosas buenas que tenía la película, y esto es un experimento de pensamiento que hice yo el otro día. Si tú te pones a pensar en la película y piensas, ¿qué podría añadir para que la película fuera más impresionante? Básicamente todas las ideas que se te ocurren o las típicas que se te ocurrirían las han implementado, ¿sabes? Un gran animal extraterrestre, un nuevo poder relacionado con la conexión extraterrestre, una nueva zona, una tribu distinta, Construye el nuevas, mundo. Construye nuevas, el mundo. nuevas armas, peleas o revanchas de películas antiguas, mismos conflictos básicamente repetidos, que todos los personajes principales arriesguen su vida. Si lo piensas, todos los elementos de hacerla lo más impresionante posible están ahí. Entonces, de ahí uno puede deducir con bastante transparencia cómo se acercaron a la hora de la gestación del diseño de esta película. Cómo la pensaron, ¿sabes? Cómo la diseñaron. Es verdad que eso es algo que no había pensado y creo que estoy bastante de acuerdo ahora que me lo mencionas. Porque de hecho este es el único podcast que estamos grabando en frío. Es decir, que no es el único podcast que no... En efecto, porque siempre vemos la película y justo después grabamos, pero... Han pasado ahora, 2 días casi. Sí, es domingo y la vimos el viernes por la noche, En así el que estreno la hemos vimos en tenido el un poco de estreno. tiempo para... Pero aún así, justo por eso me parece más incluso... Pongo más en valor lo que me has mencionado justo. Porque creo que esta película, lo que me está pasando es justo eso. A lo mejor que lo que tengo es la expectativa. Pero que realmente a lo mejor dentro de 3 meses o en 2 meses, que es lo que pasa con la gran mayoría de películas que luego recuerdas, en algún momento piense en ella y dije, oye, pues no estaba tan mal. Al final lo que estaba haciendo es justo eso. Y una película que es un buen rato. No, o a lo mejor esta película en este momento la estoy viendo eso como algo pretencioso y de pasar el rato y luego en unos meses dijo, pues precisamente eso era el mensaje de la película, ser pretencioso y ser pesado con el mensaje de las ballenas y con el mensaje del otro y tal, mensajes muy simples a lo mejor para mi primera visual, pero que... Con el mensaje de que si eres vegetariano, pero los peces no te dan pena, eres un hipócrita. Mira, escúchame. Bueno, no la voy a liar. No, sí. Si eres vegetariano, más te vale que no lleves nada, en plan, nada de cuero, que tengas la conciencia totalmente impoluta. Porque si no, lo único que estás aportando, porque no estás haciendo que el mundo se muera menos, es que tus pedos huelen a garbanzo. Estás matando amigos tuyos. Porque tu contribución al CO2 que aportas al planeta es la misma. Con tu vuelo a irte a Ibiza el fin de semana aportas lo mismo que comiendo carne yo 3 meses. Así que tu hamburguesa vegana, esa guapísima de carne falsa, probablemente utiliza una cantidad de químicos y una cantidad de energía a la hora de producirla que causa el mismo efecto en el medio ambiente que una de vaca, la verdad, eso para empezar. Pero bueno, no nos vamos a poner políticos, cada uno puede comer lo que le dé la gana, pero sobre todo, gente, respetar las decisiones de cada uno y la amabilidad por delante. Volviendo a esta película, qué malo me parecía el... Volviendo a lo de ser positivo, qué malo... No, hombre, sí sigue. Qué malo te parecía. Qué malo me parecía el guión del militar. Me parecía la cosa más típica de la historia, me parecía que lo había generado
el típico programa de inteligencia artificial que tú le pones algo de diálogo y te genera las frases, pues igual. Era todo como, tío, duro, estoico, despiadado, que lo que quiere es matar a este. Tenía un único momento real de la película. Claro, es como único toda esa momento real y relevante de la película cuando él ve su propio cadáver. Eso era Escúchame. eso era el momento Escúchame. más profundo para mí de toda la película. Escúchame. Con diferencia. Para mí, el más profundo. Pues- Hasta que simplemente estruja la calavera vale, y no gracias. sacan ninguna conclusión de ella. Gracias. No cambia nada. Gracias por decirme eso, que es eso. Es verdad que ese momento como que se Un encuentra... hombre enfrentándose a su Se mortalidad. encuentra su cadáver y ese momento ahí medio metafísico de que yo soy esta persona, yo no, es su dilema y tal. Y luego coge, vamos, parece como de... Vamos, casi recreando el esto de Shakespeare con la, con la calavera. Es que es de cómica. Vamos, es de cómica, hace así y revienta la calavera y, bueno, vuelta a ser el chico malo. Tenemos que, ya que estamos hablando de este hombre, tenemos que hacer un pequeño inciso. Este hombre, ¿vale? Para el que no lo hayáis visto, el que hace el coronel se llama Stephen Lang, ¿vale? Espera, no un momento. El arco de Stephen Lang puede que sea de los últimos arcos de este podcast, también solo por avisar de cómo vamos de tiempo. Pero... Stephen Lang, si no me equivoco, tiene 70 años, ¿vale? Tiene 70 años. Si os metéis en YouTube vais a encontrar un vídeo de él de su entrenamiento en su nevera, el típico que hacen de... Yo esto lo estoy descubriendo en directo, que me has enseñado un poco antes del podcast y lo estoy flipando. El típico que hacen de Men's Health. Escúchame, este hombre para 70 años está hecho un lince. Está hecho un lince. Ya me gustaría a mí estar así con 70 años. Ibérico. Por eso me da pena que lo hayan hecho todo CGI, que no le hayan enseñado a él en ningún momento. Porque está hecho un lince. Karateca, tío, flexible, fuerte. Vamos, buscarlo, gente. Esos son nuestros objetivos cuando tengamos 70 años, ¿eh? Es uno de los arcos más interesantes que me ha traído la película. Bueno, y Sam Worthington también, que lo enseñan en... que es Navi toda la película, pero a mí me gustaría haberlo visto en algún momento en persona, porque no sé para ti, pero para mí, por ejemplo, Sam Worthington es uno de esos actores de mi infancia que siempre han hecho del héroe. En la de Furia de Titanes, en la de Avatar. A ver, yo creo que esas películas... Era el típico... era como un Brendan Fraser, ¿sabes? Era... Escúchame, algún día, no sé cuándo, lo mismo dentro de 2 meses, lo mismo nunca, o lo mismo dentro de 5 años, haremos review de Furia de Titanes. Furia de Titanes es una película que para la gente de nuestra edad yo creo que fue increíble. O sea, fue tremenda. Pero fue porque tremenda. Fue tremenda película de la mitología griega y todo. Y no nos vamos a salir de tema, pero pienso... Bueno, sí, nos vamos a salir de tema. Pienso que hacen falta más películas sobre esos temas. En plan, películas sobre mitología griega bien hechas. Ocupan todo el nicho esas dos, porque son las únicas dos que hay así bien hechas de mitología griega, si no cuentas animación. Percy Jackson. Percy Jackson no tiene comparación con Furia de Titanes. Furia de Titanes es una película adulta. Percy Jackson es un pelele. No, pero estoy totalmente de acuerdo, te lo juro, porque va a sonar muy tremendista esta conclusión, pero lo que pasa con los clásicos es que los clásicos, a medida que pasan los años, se convierten en menos relatable. Relatable, ¿qué sería? Como... menos entendibles, menos digeribles para nuestras generaciones y nuestros tiempos actuales. Entonces, para mí, una película que eso a mí me encantan, a día de hoy puedo decir que me encanta la mitología griega y tal, pero es porque cuando tenía la edad que tuviera, que ya no me acuerdo ni qué edad tendría, 13, 14, 15 años, vi las películas de Furia de Titanes. Yo me acuerdo de esa película, es una locura y... muy buena. Y eso a mí es una de las cosas que... Y las he vuelto a ver varias veces, tío. La gente que se queja tanto de las adaptaciones de libros de películas, el cine lo que hace es eso, es coger algo porque nos guste o no nos guste menos, se lee menos. Otra película, por ejemplo, para que sabéis distinguir que tampoco nos estamos cagando en Avatar, otras dos películas, Furia de Titanes y Ira de Titanes, dos películas que me encantan, pero que no son gran cine. O sea, vamos, ya podrían ser malas esas películas si nos ponemos a evaluar. Que no son gran cine. Si nos ponemos a evaluar, nos podemos cagar en ellas igual que hemos hecho con esta. Que sí. Pero se disfrutan para mí. Bueno, y tenemos un ápice de esperanza, que es la serie que sacarán de God of War en su momento, que se puede ser. La de The Last of Us tengo esperanza, yo también, tío. También. He visto buenas porque creo pero estoy hablando de mitología, por eso digo la de God of War. La de Last of Us también será grandísima. Me he ido a tema videojuegos. En algún momento podríamos meternos en tema noticias de media y todo eso, porque estaría guapo hablar de las cosas que van a salir, aparte de... Bueno. Si os interesan esos temas, que hablemos de las cosas que van a salir y de las ganas que tenemos y eso, también podemos hablar de esas cosas.
cosa. Vosotros, los oyentes que sois bienvenidos a comentar vuestras opiniones y pensamientos y nosotros como humanos las entenderemos y no le haremos ningún caso. Así que, pues nada. ¿Hay algo más que decir de esta película para acabar? Porque creo que es una película que... Larga, no se te hace larga, pero la inmersión está muy bien. Es que no es larga, un pero mundo. no es larga, pero ese es el problema. Mira, ahí justo voy a llegar yo a mi conclusión de esta película, mi corolario. Es una película que no se te hace larga, pero aún así no justifica que dure 3 horas. Ahí está la contradicción. Me parece buen sitio para dejarlo. Muchas gracias por uniros a nosotros en este bello domingo, que para vosotros será un día distinto cuando salga el episodio. Será un miércoles. En efecto. Viajáis en el tiempo. Igual que ver en el cine es viajar. Ver una película en el cine es viajar. Es mejor que verla en persona, en tu casa, creo yo. Siempre. Sí. Al menos la recuerdas más, pero hay bueno. que ir al cine. De esto ya hemos hablado mucho, hay que ir al cine. Bueno, pues muchas gracias, gente. Un abrazo y... Nos vemos el Ir a miércoles ver que la viene. película, hombre, que si no, no vais a saber de lo que hablan vuestros coleguitas en el colegio. Adiós. Chao. 45.